Reciban un cordial saludo a todas las autoridades municipales, funcionarios municipales de las áreas de planificación, gestión del riesgo y gestión ambiental, personas participantes de la Mesa de Gestión del Riesgo de Desastres, federaciones municipales, invitadas e invitados especiales y a todas las personas que nos acompañan desde distintos rincones del país a este segundo Encuentro Nacional de Gestión de Riesgo en el ámbito local municipal. Luego de escuchar el resumen del día 1 de este encuentro, vamos a dar inicio, como bien lo decía Iván, con el panel Desarrollo Seguro en los Territorios. Pensemos, ¿cuántas veces hemos escuchado decir que la gestión del riesgo de desastres es un tema de desarrollo? Posiblemente muchas, pero ¿qué estamos entendiendo y qué quiere decir esto para los territorios? Este es un espacio pensado para profundizar en esa visión de desarrollo seguro y en la frase que escuchamos constantemente, los desastres son problemas no resueltos del desarrollo. En contextos de riesgo y desastre se visibilizan distintas condiciones de vulnerabilidad que sufren las poblaciones a causa de las desigualdades e inequidades que preexisten, lo que hace necesario repensar la construcción de ese desarrollo con garantía de seguridad, tanto cotidiana como eventual o coyuntural, para todas las personas y el ambiente. Un desarrollo seguro en los territorios es un desarrollo en el que tanto la institucionalidad como la sociedad civil que habita un territorio puede trabajar en conjunto para reducir y gestionar las condiciones de riesgo y tener la capacidad de recuperarse sin perder de vista las diferencias en cuanto a impactos y accesos y también, y lo más importante, de capacidades, recursos y riquezas. Así las cosas, se planteó el objetivo de posicionar la multidimensionalidad y trascendentalidad del desarrollo de territorios seguros en el contexto de la gestión del riesgo a nivel local. Para tales fines, vamos a tener una presentación introductoria sobre el desarrollo seguro en los territorios a cargo de la señora Mercedes Peñas de Domingo. Posteriormente tendremos, a partir de 2 preguntas generadoras, la participación de la señora Ana Hernández Bolaños y el señor Alejandro Ubao Hernández. Al final, la participación de las personas panelistas, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas para el cual les invitamos a realizar sus preguntas conforme les surjan en el espacio asignado para tal fin. Antes de iniciar la primera parte, voy a realizar la presentación de las personas que nos acompañan en este panel, a quienes una vez más, de parte de toda la organización de este encuentro, les agradecemos la disposición que siempre tuvieron de participar y de estar hoy aquí en este espacio virtual. Nuestra primera panelista es la señora Mercedes Peñas Domingo, politóloga española nacionalizada costarricense, actualmente investigadora senior asociada de Green School of International and Public Affairs de la Universidad Internacional de la Florida. Fue primera dama de la República en la administración 2014-2018 y fue directora de la Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centroamérica y el Caribe, la cual fomenta el desarrollo local en la región. Luego tendremos la participación de la señora Ana Hernández Bolaños, integrante de la Junta Directiva Nacional del Instituto Nacional de las Mujeres, presidenta de la Asociación Alianza de Mujeres Costarricenses, asociación que forma parte de la Red Global Comisión de Guairú. Es parte del Comité Técnico del Proyecto Mujeres de Base, Constructoras de Resiliencia y Paz en Centroamérica, coordinadora a nivel nacional de un equipo de lideresas de diferentes regiones que se plantean el empoderamiento de las mujeres a nivel territorial. Concluiremos con los aportes del señor Alejandro Ubao Hernández. Actualmente se desempeña como asesor académico de la Rectoría Adjunta de la Universidad Nacional de Costa Rica, donde dirige la iniciativa de carreras itinerantes. En la gestión pública local se desempeñó como director ejecutivo de la Federación de Gobiernos Locales Costarricenses Fronterizos con Nicaragua y como alcalde del Cantón de Upala. Se ha desempeñado en el área de la gestión educativa como director de educación secundaria en comunidades rurales, como profesor universitario en el área de la educación en la Universidad Nacional.
En los próximos 10 minutos vamos entonces a escuchar los aportes de la señora Peñas con su presentación sobre el desarrollo territorial como elemento transformador. Doña Mercedes, le cedo a usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero saludar a todos y a todas las personas que nos están escuchando. Como bien decía Marilyn y Diana y don Iván, realmente yo quizá voy a reiterar un poquito lo que ya vieron el día de ayer, pero bueno, yo creo que las cosas, hay veces que cuanto más se digan, más tiempo tenemos para pensarlos e incorporarlo a lo que estamos haciendo. Yo quiero empezar con algunos datos generales de información que tiene Naciones Unidas sobre los riesgos que han afectado en América Latina en los últimos 20 años. Y me centro en 3 porque hay muchos más. En los últimos 20 años han habido 152 millones de personas afectadas en América Latina por 1.205 eventos naturales. Los eventos naturales a lo largo de los 20 años se han ido incrementando no solamente en cantidad, sino también en la potencia, en el extremo, digamos, que ha afectado. En los últimos 20 años han habido 548 inundaciones que han afectado a 53 millones de personas y han alcanzado unas pérdidas de 1.000 millones de dólares en la región. Hemos sufrido 75 terremotos con 226.000 muertes que han afectado a 14 millones de personas y un daño económico de 54 millones de dólares. O las sequías que han causado 45 muertes, pero que han afectado a más de 53 millones de personas y han afectado económicamente o han causado 13.000 millones de dólares de pérdida. Pero quiero señalar en este último punto que entre junio y agosto del 18, en el corredor seco de América Central, se redujo la producción agrícola hasta un 75%. En los eventos extremos naturales, Costa Rica en este informe de Naciones Unidas destaca por el nivel alto de deslizamientos. Realmente le afecta a las inundaciones, los terremotos, los volcanes, las sequías, todos los eventos naturales, pero hace especial hincapié en los deslizamientos. Y quiero que pensemos en función de esta filmina en qué es lo que nosotros, las personas, en cuál de estos aspectos podemos incidir. Y creo que es bien claro, digamos, que en la amenaza natural tenemos poca capacidad, digamos, de incidir o de controlar, porque cuando viene el evento extremo, digamos que nos afecta, ¿no? Entonces, cuando este evento ocurre con una suficiente intensidad en un momento y en un espacio determinado, simplemente causa daño. Digo que es parcialmente controlable porque, por ejemplo, un incendio, si tenemos el bosque, digamos, con cortafuegos, si tenemos más limpia, digamos, de maleza, evidentemente quizá vamos a poderlo controlar un poco, pero realmente el evento extremo ocurre. Pero lo que sí se puede, digamos, controlar o en donde se puede incidir es en la vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad son las condiciones resultantes de esos factores físicos, socioeconómicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de la comunidad al impacto por esas amenazas. Y en ese sentido, si pensamos, por ejemplo, en la deforestación o pensamos en la pobreza, sí, nuestras actuaciones tienen que ver con que se reduzca o con que se aumente la pobreza, con que se aumente o se reduzca la deforestación. Es decir, ahí podemos, con nuestras acciones, reducir esa vulnerabilidad. ¿Y por qué es importante? Porque el riesgo, como ven ustedes abajo, que son las probabilidades de pérdidas físicas, socioeconómicas y ambientales como resultado ocasionado de la unión de la vulnerabilidad más la amenaza, es lo que tenemos que reducir. Y si atacamos de lleno la vulnerabilidad, estaríamos reduciendo el riesgo. Cuando tenemos a poblaciones de extrema pobreza o pobreza al lado en las cuencas de los ríos, el riesgo es altísimo cuando viene una inundación o cuando viene una cabeza de agua, porque están ubicados en una zona de alto riesgo y son personas vulnerables donde no tienen usualmente otros espacios donde ir. Por eso es importante el ordenamiento territorial, por eso es importante los permisos de uso de suelo, los permisos de construcción, porque con esas acciones
nosotros podemos reducir esos riesgos y reducir bueno, las afectaciones no solamente de vidas humanas, sino también económicas y ambientales. Para ello, fundamentalmente, necesitamos contar con capacidades tanto técnicas como políticas, como capacidades en las comunidades y de recursos no solamente económicos, sino también humanos, para incidir en cambiar esos o reducir la vulnerabilidad, incidir en esa gestión del riesgo. Y en la parte de arriba, si ustedes pueden ver, aparece el dibujito del coronavirus. Y yo sé que va a haber una mesa al final, pero creo que es importante que también entendamos que esta crisis económica es producto de una crisis sanitaria, ¿verdad? Y que es, si bien es transitoria, eso no quiere decir que sea por poco tiempo. Y además esta pandemia es la primera de muchas que pueden venir, porque esta crisis o el coronavirus es producto de una crisis, de la crisis climática. Cuando nosotros estamos deforestando y estamos ocupando espacios, digamos, ambientales que antes no ocupábamos, estamos abriendo la puerta a patógenos como el coronavirus, que antes estaban siendo de alguna u otra manera controlados en esos ecosistemas, que había pesos y contrapesos, pero que difícilmente saltaban a las personas. En este caso, la crisis climática o la presión que le estamos poniendo al ambiente y el espacio que estamos ocupando hace o hemos abierto la puerta a que estos patógenos no salten, y eso se suma también a una falta de inversión en los sistemas de salud pública en todo el mundo, y además la alta movilidad en la que estamos o estábamos acostumbrados, que eso ha hecho que esto se potencie en su máxima expresión y que genere una incertidumbre como nunca antes hemos vivido. Entonces, quiero resaltar esto porque al final tiene que ver con el nivel y el tipo de desarrollo que hemos generado las personas, que es insostenible. Y es insostenible si queremos pensar en el largo plazo y además pensar de una manera mucho más inclusiva y más equitativa para todas las personas que habitamos en este planeta. Entonces, eso quiero resaltarlo, porque al final nosotros creo que nos tenemos que cuestionar, bueno, ¿tenemos un problema no resuelto o una necesidad satisfecha? En este tema que hoy nos atañe, el tema de la gestión del riesgo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en nuestras comunidades? ¿Estamos tomando todas las medidas o creemos que estamos tomando todas las medidas, pero la realidad es que el problema sigue ahí, no lo hemos resuelto, tenemos respuestas limitadas y las políticas públicas que hemos desarrollado o bien no las hemos implementado con todas sus consecuencias o no hemos desarrollado las políticas públicas que necesitamos, pero tenemos que tener un nivel alto de autocrítica para entender que el problema no está resuelto. Entonces, ¿qué significa hoy ser un servidor público para poder empezar a responder, digamos, estas preguntas que nos tendríamos que hacer con el tema de gestión de riesgo? Bueno, un servidor público, la verdad es que los servidores públicos hacen bien las cosas, pero mañana las tendrían que hacer mucho mejor. Es decir, las cosas que hacemos bien las tenemos que hacer mejor mañana, o las que estamos haciendo regular las tenemos que hacer mejor mañana. ¿Por qué? Porque las expectativas de la gente son muy altas. Y porque tenemos y nos debemos a la gente, porque la administración pública a lo que se debe es a las personas. Ellos pagan sus impuestos, nosotros estamos para mejorar y gestionar esos fondos públicos para resolver las situaciones que tenemos que atender por las competencias que tengamos. Entonces, en ese sentido, se requiere por parte del servidor público salir de nuestra zona de confort. Tenemos que cuestionarnos, tenemos que ser autocríticos, pero además tenemos que observar sin prejuicios. Hay muchas veces que uno llega con una carga de conocimiento que es muy importante, pero que tiende a no escuchar a otras personas o que tiende a dar una receta. Y no, o sea, hay que construir de forma conjunta. Entonces, tratar de dejar esos prejuicios y escuchar, ponernos en los zapatos del otro y aprender del otro y generar conocimiento de forma conjunta. Y requiere de un compromiso que siempre ha estado ahí, pero que debería de ser aún mayor, porque la realidad actual es tan cambiante que necesitamos de dar respuesta de una manera
rápida a las comunidades que nos lo están demandando. Y es importante, en ese sentido, que abramos el sector público a la inteligencia colectiva. Porque el conocimiento está en muchas partes. No solamente está en el técnico o la técnica que se ha formado. Ahí hay una parte de conocimiento, pero hay otro conocimiento que está en las comunidades, en la parte política, que tenemos que sumarlo. Entonces, si tenemos un problema no resuelto, tenemos que ver cómo entre todos buscamos ideas que conduzcan al cambio. Y ahí es donde mencionaba o he mencionado reiteradamente que la solución o las propuestas de solución tienen que ser siempre colectivas. Siempre se decía que 4 o 5 cabezas aportan más que una. Sigue siendo válido. Cuanto más construyamos de forma conjunta, más ideas novedosas vamos a tener y más posibilidades de solventar los problemas vamos a tener posibilidad de solventar el problema. Y obviamente debe de generar un impacto positivo a los y las ciudadanas. Y eso tiene que ver con la innovación pública abierta. La innovación pública abierta tiene que ver con nuevas ideas que funcionan creando valor social. Es una nueva forma de gestionar la administración pública que es menos burocrática, que es, digamos, que está basada en esa inteligencia colectiva, en esa inteligencia social. Y que además la innovación lo que trata es de transformar una realidad institucional. Y eso es fundamental para este segundo paso de transformar una realidad que es la de nuestro entorno por medio del desarrollo, en mi caso, o el aporte que se ha venido haciendo desde ayer, es desde el desarrollo, desde los territorios, el desarrollo territorial. ¿Y por qué es fundamental este concepto de desarrollo territorial? Francisco Alburquerque y Sergio Pérez Rossi, es de hace 20 años, pero es muy vigente. Y quiero resaltar que es fundamentalmente un proceso endógeno, es un proceso propio de los territorios, es un proceso que no es impuesto de afuera. Por eso tiene un valor importante y es en función de los recursos y las capacidades que hay en cada territorio. Y por eso es endógeno, es propio del territorio. Se construye esa visión propia con la apertura de espacios de diálogo, de toma de decisiones y de participación. Como dije anteriormente, la construcción tiene que ser colectiva, porque si no, no se construye, se impone. Y en segundo lugar, porque todos tenemos que sentirnos y ser partes de esa definición de desarrollo, de ese concepto de desarrollo y hacia dónde queremos ir. Y aquí es fundamental esos conocimientos y ese saber de esa gestión de riesgo, porque incide en el desarrollo. No podemos pretender generar procesos de desarrollo sin tener en cuenta esas amenazas a las que somos susceptibles, esas vulnerabilidades que están en nuestro territorio y esos riesgos a los que estamos todos expuestos. Y como también dijo anteriormente Marilyn, y ustedes lo discutieron ayer, la articulación entre lo público y lo privado y la coordinación entre toda la administración pública es clave. No podemos trabajar de manera individual, tenemos que sumar todos los esfuerzos. Y no es porque tengamos poco que hay que sumar, porque aunque se tenga mucho siempre hay que sumar, porque siempre vamos a poder hacer más. Y es importante tener en cuenta esas articulaciones y esa coordinación. Y aprovechar las oportunidades externas, aprovechar esas oportunidades que se derivan del contexto global, pero siempre potenciarlas con nuestros propios objetivos, no con los objetivos que vienen de fuera. Si una empresa se quiere instalar en nuestro territorio, es bienvenida, pero tenemos que ver cómo se ajusta a los objetivos del desarrollo del territorio para que se encadene y genere realmente un proceso de desarrollo en el territorio y no solamente genere empleo, que es muy importante, porque el empleo es fundamental, pero si queremos que además de empleo genere un proceso de desarrollo más inclusivo, tenemos que ver cómo esa inversión la incorporamos desde nuestros propios objetivos y así fomentaremos ese desarrollo más incluyente y seguro del que estaba hablando Diana en la presentación. Y es que las dimensiones del desarrollo territorial no tiene que ver solamente con el ámbito político-administrativo, tiene que ver con el desarrollo humano per se, es decir, educación, empleo, políticas de igualdad, de distribución de ingreso. También tiene que ver con ese andamiaje institucional. No puede ser que no tengamos gobiernos locales fuertes, no puede ser que nuestra sociedad civil
no participe y no esté organizada y no lo haga de manera activa, es fundamental contar con una sociedad activa, pero además que participe y que en nuestros gobiernos locales con un peso específico en los territorios, porque para eso son las autoridades y la institución clave para el territorio, pero no debemos dejar por fuera el tema ambiental. No puede ser que estemos consumiendo de manera insostenible, que no estemos desarrollando energías renovables o que sigamos deforestando. El ambiente es fundamental para ese desarrollo equilibrado y, por supuesto, pensar en ese equipamiento básico de desarrollo económico de microempresas, de economía social solidaria, de un sistema fiscal y un marco jurídico apropiado para los territorios que sean solidarios, eso es clave, y una infraestructura que es fundamental, porque no hacemos nada produciendo y que no la podamos, digamos, sacar, y en eso la infraestructura es clave. Esas dimensiones no pueden verse de forma separada, se tienen que ver de forma conjunta. Y por eso a mí me dolía muchísimo cuando se convocaban a los consejos de coordinación cantonal interinstitucional, que había ministerios e instituciones que no participaban. O si participaban lo veían como un instrumento más. Cuando hay es clave, ese instrumento es clave para que no solamente den a conocer lo que están haciendo, que está bien, sino para que se construya de forma conjunta y se decida de forma conjunta ese tipo de inversiones en el territorio y la priorización que se hacen en esos territorios para esas inversiones públicas. Obviamente siempre va a haber inversiones de nivel nacional o nivel más grande, pero desde el punto de vista del territorio, esas inversiones son diferentes cuando se ven de una forma intersectorial a cuando se ven de una forma sectorial. Yo me acuerdo que en los territorios decíamos, es diferente ver la situación del agua desde el territorio, porque el agua es un problema de salud, es un problema de salubridad, pero también es un problema económico y social, mientras que el AIA solo lo ve desde un punto de vista, o el MOP, la carretera, la ve desde el punto de vista de la infraestructura per se de la carretera, pero es que la carretera conecta a la gente, es que la carretera se saca la producción. Entonces esa visión desde los territorios intersectorial es mucho más rica que cuando se ve desde un punto de vista centralizado, que es sectorial, es para cumplir en otros términos de eficiencia, pero que se pierde la riqueza de esa visión. Y como también se decía anteriormente, se tiene que ver y se tiene que entender que este trabajo suma cuando sumamos a todo el mundo. No podemos entendernos como una administración pública alejada del resto. Se construye de forma conjunta con el sector productivo, con la sociedad civil, con la academia, que es fundamental la participación de las universidades aportando conocimiento, pero también desde las unidades que están en los territorios, que conocen esa realidad. Es fundamental esa cuádruple alianza para trabajar en los territorios para el desarrollo. Y es fundamental que tengamos claro que las personas siguen siendo el centro, no solamente de la política, sino también del andamiaje institucional. Son el motor y es el centro de toda nuestra actuación, son las personas que viven ese territorio. Y lo que tenemos que hacer es construir en diálogos. A mí me da mucha tristeza cuando la gente, digamos, entra en confrontación sin escuchar al otro. Es importante esos procesos de apertura, de diálogo, de ponernos en el zapato de unos zapatos de las otras personas, pero de intercambiar ideas y conocimientos. Antes decíamos, bueno, el equipo técnico de la gente, de la comisión de riesgo, tiene el conocimiento especializado. Pero la gente en la comunidad también tiene la experiencia de por dónde van ciertas cosas o qué es lo que ha pasado hace 20, 30 años con ciertos lugares que están, con ciertos espacios que están, digamos, en áreas de riesgo. Entonces, esos diálogos, esos conocimientos, esas prácticas, esos saberes, son fundamentalmente que los pongamos en conjunto para cogenerar conocimiento, para que podamos articular entre las instituciones, lo público y privado, pero sobre todo que generemos confianza. Miren, cuando la gente tiene confianza en otra persona, en las instituciones, las relaciones cambian. Porque cuando tú confías, sabes que la otra persona puede aportar en tu beneficio y tú puedes aportar en el beneficio de las otras personas. Y a veces lo que tenemos son niveles de desconfianza tan altos que ni siquiera somos capaces de sentarnos a escuchar a las otras personas. Entonces tenemos que empezar a romper
con esos esquemas para generar procesos de diálogo y generar confianza. Yo me acuerdo cuando íbamos a las comunidades y realmente hay muchas necesidades no resueltas desde hace muchos años y no se resuelven en 4, ni en 6 años, ni en 7, porque son procesos que vienen desde hace más de 40 años, son procesos heredados que han ido acumulándose. Pero cuando le explicas a la gente por qué puedes o por qué no puedes acompañar, por qué hay recursos o no hay recursos, lo entienden y aportan desde otra perspectiva. Entonces yo creo que esos procesos de diálogo y de generación de espacios de confianza y articulación son claves, sabiendo que ellos son los protagonistas. Para mí, para concluir, que yo sé que tengo solamente 10 minutos y ya me pasó un montón, los factores necesarios son el estar consciente de que tenemos que cambiar y tenemos que generar una cultura diferente, una cultura del desarrollo diferente, una cultura de gestión del riesgo diferente. No podemos seguir como estamos, porque seguimos reproduciendo el mismo esquema y cada vez empeora la situación. Entonces tenemos que ser conscientes de esa necesidad y crear esa cultura diferente, pero tenemos que generar las capacidades. Y es verdad que hay muchas veces que no disponemos de los recursos económicos necesarios, pero los recursos económicos hay que ver cómo priorizamos para tratar de ubicar la mayor parte de los recursos económicos, humanos. No puede ser que creamos estructuras en la administración pública y pongamos una persona, porque una persona no da abasto. Entonces, ¿cómo generamos estructuras que den respuesta, pero además con redes, porque ahora se trabaja mucho en redes de apoyo que puedan dar respuesta y acompañar estos procesos? Recursos económicos, recursos tecnológicos. Tenemos que priorizar e invertir. No siempre tendremos lo último, ni lo mejor, ni lo máximo, porque no se puede, pero hay que hacer apuestas significativas e invertir en lo que se requiere invertir. Liderazgos, y dejar los liderazgos burocráticos y tratar de ser liderazgos, sí con autoridad, pero mucho más abiertos y mucho más colaborativos. Como dije anteriormente, donde escuchemos a esa inteligencia colectiva y la incorporemos a nuestro quehacer. Y por supuesto, esos procesos de cogeneración, de creación, que son espacios sociales. Son espacios sociales de diálogo para crear de forma conjunta. Y aún como último decir que si los procesos de desarrollo territorial son fundamentalmente sociales y los riesgos son generados socialmente, tenemos mucho margen para trabajar en acciones que podamos, y en la toma de decisiones, ¿verdad?, para tomar políticas, estrategias, acciones que puedan garantizar desde una construcción social un proceso de desarrollo en favor de la reducción del riesgo de desastres. Muchísimas gracias por la invitación a participar el día de hoy. Sé que no he cumplido con los 10 minutos, pero he tratado de ser lo más rápida posible y espero que sirva para la discusión posterior. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Mercedes, por traer a este panel estos elementos de la gestión pública que son tan necesarios para ese desarrollo seguro a nivel territorial y la reflexión de esa sostenibilidad en estos contextos tan cambiantes en los que hemos vivido. Les recordamos a cada una de las personas participantes que si tienen preguntas para la señora Peñas o bien desean hacer alguna en las próximas participaciones, pueden escribirlas en el espacio de preguntas y respuestas que ven en sus pantallas. A continuación, vamos a tener el espacio tipo entrevista y de intercambio con la señora Hernández Bolaños y el señor Ubao Hernández, quienes nos compartirán desde 2 experiencias distintas qué es un desarrollo seguro de los territorios. Para comenzar, cada quien contará con 10 minutos para responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas, logros y desafíos respecto al desarrollo territorial seguro? Nos van a contar una experiencia. Doña Ana, tiene usted la palabra. Muy buenos días a todas y a todos.
y gracias por invitarme y compartir con los compañeros del panel esta experiencia. Quisiera decirles que desde las lecciones aprendidas, principalmente quisiera mencionar algunas cosas previamente a unas laminitas que tengo por ahí, que es importante decir que todo esto, y creo que lo coincido con doña Mercedes, que en el contexto que vive el país en este momento, nos encontramos en una serie de dificultades a nivel de territorio nacional en medio de una pandemia, y no podemos olvidar que hablar solamente del riesgo territorial y el desarrollo está cruzado ahora por la atención sanitaria. Creo que el hecho de tener cambio climático y sus efectos y los desastres naturales tiene un impacto agregado a la política de desarrollo, a ese desarrollo desigual. Yo diría que ese desarrollo desigual tiene elementos fundamentales, que es lo social, lo económico, lo político y también lo cultural, que también contiene e impacta a la pobreza y a la más vulnerabilidad. La experiencia de nuestra organización es trabajar con mujeres organizadas en territorios donde se enfrentan los desastres o donde se conocen los desastres y prácticamente se viven y se atienden los desastres únicamente en momentos de emergencia. Es importante decir también que una de nuestras preocupaciones como organización es el hecho de que, y lo pude escuchar ayer en algunas de las intervenciones, que cuando se hablaba de la participación de las mujeres, se decía la palabra género, y por otro lado se dijo mujeres, unidades municipales con mujeres que atienden a mujeres agredidas, pero no se incorpora la participación activa que las mujeres tienen en los territorios, en las emergencias, en los propios comités locales, y no podría decir en los comités municipales, pero sí a nivel local, a la hora de la emergencia, todas las mujeres se tienen que poner en cómo lograr salvar vidas y cómo contribuir a que otras personas puedan tener un lugar seguro. Diría que las instituciones en este momento en su conjunto se encuentran en serias dificultades para hacerle frente a una recuperación económica que tanto se necesita, y estamos en este encuentro y en esta mesa hablando de desarrollo y desde donde es urgente hablar de reactivación y de resiliencia. Ante la vulnerabilidad de esos territorios que tanto estamos hablando, tenemos comisiones técnicas de riesgo y por otra parte comités municipales con tareas de diagnóstico, de la preparación, de la respuesta, de la contención y ahora integrado, como dije anteriormente, con el riesgo sanitario, pero ahí están las comunidades. Ahí es una de las situaciones en que principalmente nos preocupa, que pueda existir todo esto, pero en medio de todo esto están las comunidades. Los gobiernos locales cuentan al menos algunos con los recursos necesarios, tal vez no indispensables, pero necesarios para desarrollar políticas para el mejoramiento del riesgo. Esto no es una sola tarea de las municipalidades, sino que también es una política, como aquí se dijo, tanto público, privado, pero principalmente sigo insistiendo con la parte humana y de resolver muchas cosas que están afectando a las poblaciones. Es el cómo avanzar con una visión integral hacia un desarrollo y hacia la igualdad de participación entre ciudadanía, entre poderes locales, de una participación abierta en los territorios de donde estamos las mujeres. Para nosotras esta es una realidad que vivimos, no todos los días, pero sí hay épocas del año y que constantemente las mujeres sí están previniendo que vienen las épocas lluviosas y que hay zonas de riesgo en sus comunidades que las van a afectar. Se cuenta con un sistema de atención de riesgo y al desastre como respuesta. Desde allí es importante incorporar una perspectiva de género tomando en cuenta la participación de las mujeres, sus condiciones específicas. Nos encontramos prácticas que deben de generar cambios. Una es la participación
de la igualdad de condiciones, entendiendo las diferencias biológicas de las mujeres, un trabajo de empoderamiento de las mujeres como gestoras y promotoras y administradoras de albergues en las emergencias, no solamente como para cocineras, cuidar niños, limpiar los albergues, cambiar la visión asistencial de los albergues. O sea, las experiencias que hemos tenido es que no me muevo de aquí porque no me muevo de aquí porque si me quedo en el albergue, no me quedo en el albergue, no me dan. No me dan es que en el momento de una emergencia llega PANI, llega IMA, llega Ministerio de Educación, llegan todas las instituciones, mientras que la atención a la emergencia está en manos totalmente de la Comisión Nacional de Emergencia. ¿Cómo cambiar esa visión asistencial? La mujer no solo debe ser la cuidadora, sigo insistiendo, y se debe establecer coordinación directa con los hospitales, se tiene, pero hay situaciones específicas de partos, de mujeres recién paridas, de personas con enfermedades crónicas, niños y otros. Y ahora, con las burbujas sociales, todavía los cuidados van a ser muchísimo más severos. También se debe de entender la intervención en la información, en la educación para la prevención de la violencia. Nos hemos encontrado en los albergues violencia, abuso sexual, y estas situaciones hay que empezar a frenarlas porque esto está cobrando vidas en este país. Tenemos un Ministerio de Gobernación y Policía con promotores, con educadores por la no violencia que deben tener alguna intervención en esos albergues o en las zonas donde va a haber albergada gente que esté viviendo y saliendo de un riesgo. Avanzar en el empoderamiento como gestoras y promotoras. Hemos venido 2 años planteando esto a la Comisión Nacional de Emergencia. Sabemos que en este momento la Comisión Nacional de Emergencia juega un papel fundamental en este país para la cuestión sanitaria, pero sí seguimos insistiendo en la necesidad de que se nos tome en cuenta para lograr formar promotoras de la prevención. O sea, estamos hablando de prevención, no solamente estamos hablando de atención de la emergencia en los territorios. Los municipios también deben avanzar en incorporar a las mujeres en los comités municipales de emergencia, mejorando la proyección hacia la paridad, pero con una proyección dirigida también hacia lo territorial. Si bien se habla de la descentralización ante el riesgo y otras estructuras deben ir de la mano porque una no puede trabajar separada de la otra. Reconocemos el trabajo de la Comisión Nacional de Emergencia, su proyección nacional, de diferentes formas llegan a nosotras, aunque no nos identifiquen, aunque a veces no nos toman en cuenta, pero hay una forma en que nos encontramos cotidianamente en los territorios y conocemos el trabajo que están haciendo. Creemos que tenemos que hacer y fortalecemos un trabajo de la mano con la comisión. El abordaje al tema de desarrollo está implícito que queremos ser parte de no solo en la producción de bienes y servicios. Significa desarrollo a todos los niveles, en lo económico, en lo social, en lo cultural y en muchos aspectos de la vida humana. Hemos hablado y hemos puesto el tema de desarrollo en diferentes niveles. Hablamos de un desarrollo con armonía, con protección a la naturaleza, o sea, construir un mundo sostenible. Hablamos de un desarrollo sustentable, sostenible, un desarrollo participativo que puede decir que la democracia se fortalece y se participa. Y el desarrollo venga ligado también a las decisiones políticas. Y esto cuando hablamos de decisiones políticas es que debe haber una acción coordinada en todo el país. Quisiera decirle cómo lo hacemos. Podemos pasar una primera, una laminita que tengo por ahí que dice cómo lo hacemos. Primero que todo, nosotros estamos ligados a un programa regional de mujeres de base, constructoras de resiliencia y de paz en Centroamérica. Contamos con el apoyo de la Comisión de Guairo, con los recursos económicos de COSUDE, una agencia de cooperación sueca que ha venido apoyándonos en los últimos meses y que ha contribuido a que podamos llegar a diferentes realidades y contextos donde viven las mujeres y en los territorios. Nos hemos encontrado formas organizativas, operativas locales de la vida de las mujeres diarias. Nos vemos también en que tenemos ejes principales de nuestro trabajo
en alrededor de los territorios en fortalecer, acompañar la organización, el conocimiento, la comunicación, la capacitación en acciones alternativas de resiliencia y en estas enfocadas al acceso a medios de alimentación, pero protegiéndonos de que un río se va a salir, que va a haber un desbordamiento, que una laguna está por inundar las casas, que se va a deslizar un cerro, que hay que reforestar el mangle rojo en las costas. Y sobre todas estas iniciativas y como 12 o 15 más, las mujeres están trabajando en formas alternativas en las comunidades. Es necesario entender que necesitamos desde esas experiencias tener una mayor acciones del sistema de respuesta. ¿Qué creemos con el sistema de respuesta? No creemos que solamente se nos prepare cuando ya empieza, sino cómo lograr que haya un proceso desde cómo entender que se puede participar, como lo dije anteriormente, desde la comunidad. Entonces, contamos con la otra página, la otra diapositiva, Diana. Contamos con una política enfocada directamente como primera respuesta. Primero, la generación de resiliencia e inclusión, la participación y desconcentración para la gestión del riesgo, pero sigo insistiendo que no se puede desconcentrar una cosa y dejar la otra en manos solamente de un manejo político, sino que tiene que haber una coordinación. Educación y gestión del conocimiento y la innovación, la inversión financiera sostenible, la infraestructura, los servicios, la planificación, los mecanismos, instrumentos y normativas para la reducción del riesgo. Todo eso son políticas que existen en nuestro país y que tienen una forma de atender el riesgo, de atender la emergencia y que debemos de trabajar para la prevención. ¿Qué queremos lograr? El reconocimiento de las mujeres como sujetas, como gestoras de desarrollo local. Esto suena, tal vez dicen, ¿por qué traemos este tema a este encuentro? Porque las mujeres no somos un sector, somos la mitad de la población de este país. Las mujeres somos no solamente somos gestoras de la vida también. O sea, las mujeres somos cuidadoras. Las mujeres, ese es uno de los roles que se les ha asignado y que muchas veces no se nos reconoce. Tenemos que tener para tener ese desarrollo local, una estrategia cotidiana de comunicación. Nosotras la tenemos como grupos de mujeres, somos un grupo, una red a nivel nacional. Capacitamos para avanzar, o sea, capacitarnos no solamente en la prevención del riesgo, nos capacitamos también en la prevención de la violencia, nos capacitamos también en la prevención de la resolución de los conflictos que se dan en las comunidades. O sea, todas esas prácticas de resiliencia que estoy hablando, que dije anteriormente, sobre prevenir la inundación, la reforestación, la producción alimentaria, el agua, la contaminación del agua, la falta del agua, todas en estas prácticas las mujeres están activamente participando y tomando decisiones, pero nos cuesta llegar a muchos que posiblemente nos están escuchando en este momento. ¿Cómo lograr llegar a los municipios que no sea solamente en campaña electoral? Discúlpenme, pero con todo el respeto. No puede ser que solamente cuando haya una campaña electoral se nos busquen en las comunidades y después me voy, hago mi programa y pasan cosas muy importantes en las municipalidades que las comunidades no están enteradas. Tenemos el conocimiento de los puntos de riesgo locales. Las mujeres somos mapeadoras. O sea, mapeadoras es hacer mi propio mapa. Sabemos que la Comisión Nacional de Emergencia tiene una gran experiencia, tiene un diagnóstico nacional, tiene una visión del problema nacional, pero nosotras somos mapeadoras. Es un nombre nuevo que hemos introducido a través de una actividad permanente en territorios y comunidades y mapeamos y sabemos dónde están los riesgos y a veces cuando surge una comunidad nueva o algo lo decimos y no se nos creen, pero luego viene la nueva comunidad y luego de hecho lo pasa por el centro de la comunidad. O sea, hay situaciones muy complejas en las cuales es necesario oír la voz de las comunidades. Para terminar, quisiera decir que avanzar en la incidencia y en la política pública, lograr esta relación comunidad, instituciones, sector privado, pero de qué manera
respetando cada espacio, encontrando formas comunes, buscando recursos propios, logrando entrelazar actividades y lograr principalmente trabajar por el desarrollo de las comunidades. Esa es una de nuestras metas que queremos lograr. Por ahora llego acá. Gracias. Muchas gracias, doña Ana. Vamos entonces ahora a escuchar con la misma pregunta al señor Alejandro Ubao. Bien, muy buenos días. Un inmensísimo gusto de poder compartir con la diversidad de personas participando en este foro, y un fraterno saludo a las panelistas, y mi satisfacción, les confieso, de ver de que hay coherencia en este foro en cuanto al discurso de la participación de las personas jóvenes. Que coordine este foro una profesional joven es una señal de coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace de la juventud, sobre la juventud. Entonces, de verdad, eso me llena mucho de satisfacción. En estos 10 minutos quiero relatarles, basado en algunas experiencias, por supuesto, tratando de sintetizar, ¿verdad?, cómo desde el territorio, desde el desarrollo humano y desde el territorio seguro, en esa concepción, pues estas experiencias se han venido relatando. Y desde la experiencia municipal, cómo hemos venido venciendo los retos, conociendo y venciendo los retos, y además planteando soluciones. En primera instancia, me parece que una lección aprendida tiene que ver con que cada funcionario y funcionaria pública debe asimilar muy bien que está en la institucionalidad para dar una respuesta, no para hacer un favor, sino para dar una respuesta a los derechos de las personas que habitan un territorio. Entendiendo, por supuesto, que el territorio es aquel conglomerado diverso de personas, sectores, geografía, que comparten cultura, comparten dificultades, tienen una historia en común, comparten el agua, la tierra, y tienen la familiaridad y sus rasgos étnicos. En fin, toda esa diversidad que comparte un territorio y que tiene ese arraigo y esa identidad de territorio. Y comparto plenamente, ¿verdad?, que el desarrollo humano pues, es el uso pleno y la vivencia plena de las libertades. Pero cómo vivir esas libertades desde la territorialidad, en ese desafío que significa que la institucionalidad pública, con esa camisa histórica del centralismo, pueda integrarse, llegar humildemente a los territorios, a las comunidades, y poder interpretar las realidades de una manera participante, y además aceptar los saberes comunitarios. La sabiduría comunitaria no la cultivamos en las universidades ni en las instituciones de educación superior. La sabiduría comunitaria se aprende precisamente en la comunidad, cuando el funcionario y la funcionaria pública tienen la humildad para, en ese diálogo de saberes, conocer en definitiva que existen otras formas de hacer las cosas. Y eso pues nos invita a que ese diálogo de saberes se logre de esa manera. En principio con humildad, y fue lo primero que nos dijeron en una experiencia reciente. Y el territorio norte-norte, les resumo esto hasta donde vamos hoy con el acompañamiento de las universidades públicas. El territorio en sus logros ha comenzado una cultura de planificación participativa, tiene un tejido social fuerte, la gente tiene ganas de participar, y en esa búsqueda es donde se dan los encuentros con la contraparte institucional. Tiene un consejo territorial que funciona, y me parece que es un logro de la ley INTER,
que los consejos de desarrollo territorial se hayan convertido en ese punto de encuentro de todos los sectores y de la diversidad poblacional de un territorio. Eso me parece que es sumamente importante. ¿Quiénes se han quedado atrás en el desarrollo? Me parece también que Naciones Unidas ahí tiene clarísimo que la ruralidad, las mujeres, los jóvenes, las personas migrantes, que son también agentes importantes en un territorio, pues se han quedado atrás, ¿verdad? Y las estadísticas lo demuestran. Un territorio que tiene un 55% de su población que no ha logrado completar 6 años de estudio, es decir, la educación básica primaria, me parece que nos llama a una reflexión profunda sobre cómo hemos venido haciendo las cosas. Porque no podemos hablar de un desarrollo integral con conceptos de desarrollo humano, tratando de que los satisfactores de necesidad, es decir, el Estado y sus instituciones satisfaciendo adecuadamente las necesidades de una población con la participación de la población, estos números nos dicen que no lo hemos logrado. Y el 45% de la población bajo la línea de pobreza, con toda la inversión del Estado, con toda la inversión de la cooperación internacional, nos está diciendo también de que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Y esa manera diferente radica en ese acercamiento entre instituciones del Estado, sociedad civil organizada y comunidad de manera directa, que también ese hombro a hombro, y creo que es lo que en la etapa en que estamos ahora, con ese acompañamiento que las universidades le están dando al territorio, donde se construye con ellos, desde ellos, con mucha escucha y atendiendo incluso el sonrojo cuando se nos hace un llamado a las universidades a la humildad, al acompañamiento con el saber universitario, pero a la interpretación de las realidades y de la integración conjunta. Y en esa es como la etapa en que estamos. ¿Cuál es? Creo que un logro importante es que se inició, ¿verdad?, el ordenamiento territorial en los 3 cantones del territorio norte-norte. Ese es un desafío país, estamos claros, hay una burocracia tremenda a vencer, pero sobre todo me parece que se han sentado las bases para el ordenamiento territorial y desde el ordenamiento territorial pues hacer la prevención, el mejor uso de los recursos naturales, el mejor aprovechamiento y el cumplimiento de los derechos que tiene la población en su diversidad en el territorio. Las potencialidades del territorio radican precisamente en que sean conocidas y ordenadas, y la gestión del riesgo y la atención de los desastres atraviesa precisamente por la planificación que tiene que tener un cantón, un territorio, una región precisamente sobre su fragilidad ambiental, sobre sus potencialidades territoriales, sobre sus riquezas. Hay una gran riqueza y el gran desafío de organizarla y ordenarla en el territorio, y se han dado pasos en ese camino. Para cerrar los 10 minutos y por supuesto quedando abierto a lo que sigue más adelante, el gran desafío ahorita ante esos números, ante esas estadísticas de educación en los territorios, ¿verdad? Hay que revisar cada territorio cómo está su nivel educativo. Y para hablar de desarrollo, en definitiva, se hace necesario que haya una estrategia para que desde la gobernanza y la gobernabilidad local se gestione educativamente el territorio. Es decir, la gestión educativa es indispensable para que, cuando hablo de gestión educativa, me refiero al diseño de una estrategia integral territorial, que hacia eso es a lo que avanzamos en estos días con el acompañamiento de las universidades. Es una estrategia educativa que vaya más allá del Ministerio de Educación Pública, con el Ministerio de Educación Pública para atender la educación formal, pero con la gobernabilidad y la gobernanza para atender desde la educación no formal todas las capacidades, competencias y habilidades que se requieren hoy en día para que los territorios sean más integrados, más competitivos, más seguros, que le respondan a los derechos humanos de sus ciudadanos, de sus habitantes, y para que sus habitantes vivan desde la responsabilidad ciudadana esos derechos también.
Entonces, es también un tema de inclusión. Entonces, creo que el mayor reto, o sea, ¿cómo vamos a prevenir el riesgo? ¿Cómo vamos a ver el riesgo como un medio para el desarrollo? ¿Cómo vamos a atender lo que en otros lados llaman la defensa civil, la atención del desastre a través de procesos educativos? De la educación no formal es indispensable porque la mayor parte de los habitantes no está en las aulas, siendo fundamental, ¿verdad?, la educación formal para que en la currícula educativa la gestión del riesgo sea parte de ella, para que la población crezca viviendo sus derechos viviendo sus derechos, pero desde la vivencia de su ciudadanía, desde el ejercicio de su ciudadanía, una ciudadanía muy activa, muy participativa. Entonces, palabras claves en este proceso: articulación de las instituciones, articulación hacia adentro, articulación de las instituciones con las demás instituciones y articulación de las instituciones con las comunidades, con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los territorios, que son muy pocas, y con las comunidades de manera directa también, que me parece una observación que hace Naciones Unidas muy acertadamente. O sea, ese hombro a hombro, esa atención personalizada, ese acompañamiento personalizado de la institucionalidad hacia la comunidad es fundamental. Entonces, el tema de fondo es: todo lo demás fluye si tenemos una estrategia que nos permita gestionar educativamente el territorio para el desarrollo humano, que implica todos los demás elementos del desarrollo, viéndose la economía, el medio ambiente, la gestión y la mirada del riesgo como un medio para el desarrollo. Entonces, es un reto y me parece que los gobiernos locales en ese proceso deben seguir haciendo esfuerzos para su fortalecimiento y para gobernar la estrategia de la gestión educativa del territorio, que le permita abordar todas esas aristas más allá de la educación formal. Con ella, pero más allá también, porque la mayor parte de la población está fuera de las aulas y requiere desarrollar habilidades y competencias para lograr dar ese paso a vivir su ciudadanía desde sus derechos humanos y desde sus responsabilidades para ser parte de ese desarrollo territorial seguro, donde las personas tomen decisiones y donde las políticas públicas también se definan en el nivel local. Muchas gracias y quedamos en el proceso. Muchas gracias, señor Hurtado, por esta disertación tan interesante que nos ha planteado. Les agradecemos mucho a quienes están conectados y conectadas sus saludos, y para tal vamos a comentar que nos saluda desde la Municipalidad de Moravia Angie Quiroz Mora, del Comité Municipal. Además también tenemos el saludo de Isis Loría Vega, síndica del Distrito de Desamparados, y también tenemos el saludo de Herbert Alcides Sánchez, así como de Pablo Herrera desde la Municipalidad de Moravia. Les recordamos que si tienen alguna pregunta de lo que han escuchado hasta ahora, por favor lo hagan en el espacio asignado para esto. Para continuar, vamos con una segunda pregunta que nuevamente la van a contestar la señora Hernández y el señor Hurtado en 10 minutos cada uno. La pregunta es: ¿cómo se trabaja a nivel territorial el desarrollo seguro? Señora Hernández, tiene usted la palabra. Diana, no se encuentra en este momento doña Ana. Procedamos con alguno de los demás panelistas, por favor. Perfecto, muchas gracias, Iván. Entonces le voy a pedir al señor Hurtado que por favor retome en esta segunda pregunta los planteamientos al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, con todo gusto. Entendiendo por desarrollo seguro lo que conceptualizó muy bien doña Mercedes, y le sumaría la capacidad que tiene el Estado de satisfacer las necesidades y derechos de los habitantes
en un territorio determinado, ¿verdad? Es decir, esa seguridad humana que le permite al habitante y a la habitante desarrollar sus capacidades, ser protagonista del desarrollo y además ser beneficiaria, participante de la felicidad humana. Creo que si el desarrollo no trae como consecuencia o como fin que las personas sean felices, que vivan sus derechos a plenitud y también sus responsabilidades, pues estaríamos hablando de otro concepto y no del desarrollo humano al que aspiramos y al que nos orientan también las Naciones Unidas en el mundo. El desarrollo seguro, vivirlo desde ahí, desde la satisfacción de las necesidades básicas y las aspiraciones a la felicidad humana en un territorio determinado. Y eso atraviesa, ¿verdad?, por vivir el derecho y tener acceso a vivir el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, a la empleabilidad, a la empresarialidad, y en ese sentido, experiencias puntuales, podemos recorrerlas en los municipios fronterizos, donde estoy seguro que hay muchas experiencias más en los demás municipios, pero para estos efectos, pues, convoco esa experiencia de los municipios fronterizos, en el tanto la municipalidad debe tener una estrategia, un departamento, un programa, como quieran llamarle según las posibilidades de cada municipalidad, de acción social. Y en el caso de la municipalidad de Upala, esperemos lo fortalezcan en la actualidad, se fundó la Unidad de Gestión Socioeducativa, precisamente para abrir, para acompañar, para articular la acción social del Estado en el territorio. Entonces, podemos dar seguridad humana en el tanto hay movilidad social, en el tanto hay movilidad educativa. Y con estas estadísticas de exclusión que existe, porque más allá de la deserción escolar, me parece que lo que hay es una exclusión. El sistema educativo no ha tenido la capacidad de responder a las aspiraciones de una buena parte de la población que ha quedado fuera del sistema educativo. Entonces, un territorio es seguro si su gente ha desarrollado habilidades, competencias y ha tenido formación para la vida, formación para la cultura de paz, para la convivencia pacífica, para la cultura y el conocimiento de la transfrontericidad, para la convivencia con el otro, con la otra. Entonces, la principal seguridad, sin meternos a un concepto de seguridad convencional que tenga que ver con resguardar soberanías territoriales y demás, la seguridad humana, el territorio seguro, ha de encaminarse desde la gobernabilidad y desde la gobernanza local con políticas públicas locales focalizadas. Las respuestas están en lo local porque el ciudadano o la ciudadana aspira a tener una respuesta inmediata, y el inmediato e inmediata es su consejo municipal, su alcaldía municipal, las ONG que trabajan temas puntuales como el tema de las mujeres, como el tema de las personas migrantes, que en estos territorios, el tema de la niñez, que en estos territorios están trabajándose. Me parece que esa articulación entre el gobierno local y la construcción de una política pública local y territorial para abordar el tema del desarrollo seguro atraviesa necesariamente, y voy a insistirlo, por la articulación con humildad entre la institucionalidad pública que vive el desafío de territorializar su acción, ¿verdad?, teniendo mandatos centralizados, territorializar su acción, climatizarla a aquellas realidades, interpretar y leer la sociedad donde está brindando servicios. No es lo mismo brindar servicios de salud en un cantón metropolitano que brindarlo en Talamanca, en La Cruz, en Upala, en Guatuso o en Los Chiles, ¿verdad? Hay
hay particularidades que responden a estos territorios. Entonces, sigo creyendo de que la articulación interinstitucional, que la integración de las instituciones con las comunidades al nivel más básico es fundamental, y se ha venido dando, los gobiernos locales hacen esfuerzos en ese sentido, pero debe haber también, todo atraviesa por la actitud humana. Entonces tiene que haber un proceso más fuerte y además planificado de sensibilización del funcionariado, de los trabajadores y trabajadoras del sector público, de sensibilización y de interpretación de la realidad de aquella comunidad donde viven y donde son participantes. Sigue siendo, ¿a qué nos sigue llevando todas estas luchas y estos vacíos y estos desafíos? Nos sigue llevando a procesos de educación no formal y de educación formal también, pero además combinados, ¿no? Porque desde la educación no formal habrá que abordar el sector agrícola, habrá que abordar la gestión del riesgo desde los mismos agricultores, habrá que abordar a las personas jóvenes y tratar de facilitar y que sean participantes en la construcción de esas respuestas. Las instituciones no tenemos la verdad absoluta. Tenemos instrumentos y experiencias y capacidades técnicas, pero sin la sabiduría comunitaria y sin el aporte de las personas que son impactadas por el riesgo mismo o las emergencias vividas, poco haríamos. Entonces, es también cambiar esa mentalidad de que le estamos haciendo un favor a la gente. Creo que más allá de eso, nuestros funcionarios, afortunadamente también hay muchos que tienen clarísimo de que están en la función pública para brindar un servicio y una respuesta a un derecho que tiene la comunidad en su diversidad. Y de esos muchos, pues hay que tratar de tener planificadamente la respuesta para que efectivamente el desarrollo se dé de una manera segura, de una manera planificada, coordinada, consensuada, hasta donde sea lo posible, ¿verdad? Porque la unión de los disensos también genera desarrollo, pero la gobernabilidad de esos disensos es importante y se logra precisamente en los puntos de encuentro entre las instituciones y la comunidad. Se hace preciso, que se ha venido haciendo, pero se hace preciso que cada municipalidad defina, construya una estrategia de comunicación social que le permita llegar a todos los sectores de la comunidad, incluyendo aquellos que no tienen internet, porque estamos clarísimos de que hay una desigualdad entre lo rural y lo urbano. En la ruralidad, el acceso a las tecnologías es muchísimo más limitada y a las capacidades para el uso, el desarrollo de capacidades para el uso de las tecnologías es también un reto que hay que abordar y que en el caso del territorio norte, las 5 universidades públicas nos hemos articulado con el Consejo Territorial precisamente para abordar temas que el Consejo Territorial nos dijo, estos son los 9 temas que requerimos que haya un acompañamiento para que tengamos la implementación de un plan que ellos vienen ejecutando y además atendamos los desafíos actuales, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con reducir la brecha tecnológica, la alfabetización tecnológica prácticamente en estos territorios. Entonces, creo que el desarrollo seguro atraviesa necesariamente por la articulación de las instituciones, porque los gobiernos locales aumenten sus capacidades y su fortalecimiento para gobernar su territorio, ¿verdad? Porque el tema educativo no es un tema centralizado del Ministerio de Educación Pública. El tema educativo, por ejemplo, es un tema de gobernabilidad. Y para llegar óptimamente a gestionar el riesgo, para llegar óptimamente a vivir los derechos, necesitamos educar a la gente. Y para eso, insisto, se requiere construir una estrategia, ¿verdad?, que le permita a la gobernabilidad y a la gobernanza local definir una gestión educativa del territorio para el desarrollo humano, para el desarrollo seguro. Al final, todo recae en que si no vencemos, no logramos la movilidad educativa de la comunidad,
difícilmente vamos a mover las estadísticas actuales. Muchas gracias. Muchas gracias por los elementos tan importantes que nos trae en esta mañana. Vamos a escuchar ahora en 10 minutos la respuesta a esta pregunta de la señora Hernández. Ana, tiene usted la palabra. Doña Ana, tiene el micrófono cerrado. Hemos estado hablando desde diferentes ámbitos y coincidiendo en muchos de los planteamientos que se han hecho acá, cómo la apropiación de la política pública ha sido importante para nosotras las mujeres. Conocer, estar en el debate, en la construcción de las políticas en los momentos oportunos para tener presencia y tener voz. Nosotras hemos estado a través de la Comisión de Guairú, presentes en la plataforma de Sendai, en el Plan de Acción de Hábitat 3. Estamos permanentemente en el país analizando los derechos humanos universales con la participación en igualdad de condiciones. Y hasta he llegado, hemos participado en igualdad de condiciones, pero a veces nos da la impresión que lo que tenemos derecho es a hablar. Y muchas veces decimos y planteamos algunas iniciativas o hacemos algunas observaciones y sentimos que hay una competencia entre las ONGs o las organizaciones y el funcionariado. No hablo de instituciones, porque a veces depende del funcionario o la entidad que atiende o que comparte en diferentes actividades y qué tan avanzada está esa persona hablando de temas que no están dentro de la transversalidad del trabajo que tiene. Estos son asuntos fundamentales. Hemos aprendido a que las mujeres en las comunidades tienen la capacidad de construir sus agendas locales desde un planteamiento y un desarrollo local participativo. Hablamos de la organización de las mujeres, pero con un proceso de entrada y salida abierto a las mismas mujeres y a la coordinación dentro de las comunidades con otros espacios mixtos, de manera de que podamos actuar en las situaciones más complejas y necesarias para resolver problemas. Pero sí, principalmente tratando de fortalecer el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres a nivel local. Y cuando hablo, no solamente hablo de mujeres de una vida juventud, hablo de mujeres adultas, hablo de mujeres ya mayores, grandes, que tienen una rica experiencia. Creemos que el acceso a la información sobre los programas y las políticas es esencial porque muchas veces se dice hay que hacer esto, hay que hacer el otro, pero no sabemos el cómo, ni con qué, ni el hacia dónde. Cómo informar a las mujeres de estos planes nacionales. Es muy importante hablar de las políticas nacionales y ser como auditoría social permanente de los avances de la política, el hacia dónde van y el por qué no y el por qué sí. Ahora en este país todo ha cambiado mucho. Hay la situación sanitaria ha hecho que todas las instituciones tengan nuevas formas de operar. Y creo que el compañero anterior decía el problema del acceso al internet. No todas las personas tienen acceso al internet, no todas tienen un teléfono más o menos para tener acceso a otras dimensiones de comunicación. Y hay que tomar en cuenta que si antes teníamos el problema de no tener acceso a los teléfonos, ahora todo el mundo tiene teléfono, pero no es la misma calidad para lo que hoy día se requiere para estar comunicado. Avanzar en las prácticas de resiliencia local y la prevención del riesgo a través de la estructura nacional de atención a la emergencia. Esto es vital para nosotras porque es importante entender que tenemos que ver cómo es que estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo, por dónde vamos y qué desarrollo se está construyendo, si es un desarrollo seguro o un desarrollo seguro
donde no hay una intervención de política pública y cómo hacer para que si la institucionalidad no llegue muchas veces a las comunidades, el acceso a la institucionalidad es lo que más cuesta en este país. Y podemos llegar, pero hay un proceso de tipo de administración pública en este país que se llama burocracia, y en ese sentido cuesta mucho que las personas puedan accesar a todo lo que hay y que puedan ser oídas en el ámbito más amplio. Que este país ha estado involucrado en una política internacional. Este país está planteado, está comprometido en comprender el riesgo. Se habla de fortalecer la gobernanza y ahora hablábamos de gobernanza y gobernabilidad y las plataformas, ¿verdad? Hablamos de plataformas, cómo invertir en el riesgo. Invertir en el riesgo es lograr no tener que invertir en reconstrucción luego. Cómo aumentar la preparación ante el riesgo y también prevenir prevenir que haya más desastres de magnitud más severa. Cómo aumentar la preparación de las comunidades en el riesgo más allá de lo que es un incendio, lo que es un temblor, lo que es esto, lo que es una inundación, sino de cómo tomar en cuenta esa experiencia metodológica que tenemos de ser mapeadoras en las comunidades. Cómo fortalecer las alianzas a las plataformas regionales. Hay plataformas regionales, Costa Rica no está aislado de esas plataformas regionales. Existe un organismo a nivel de la región que se llama CEPRENAR. Y cómo lograr que esos vínculos también traigan fortalezas para lograr una mayor participación desde una perspectiva de género. Creemos que la Comisión Nacional de Emergencia es el mecanismo nacional y tiene una gran responsabilidad y tiene una gran necesidad de que sea el ente rector de políticas y que pueda contar con recursos y que pueda contar con todo el apoyo en los diferentes niveles para hablar de una mejor atención integral hacia la situación del riesgo y los desastres con una política general del país. Planteamos necesariamente la relación del conocimiento de todas las instituciones de la política de equidad de género que tenemos, que se llama la PIEC, y que hemos construido las mujeres durante varios años y que ahorita tenemos planteadas una serie de iniciativas para el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres. Pero principalmente nosotras queremos lograr entender ese protagonismo de las mujeres a nivel local, el trabajo de las mujeres de base, y que los gobiernos locales tomen en cuenta las capacidades y las prácticas desarrolladas localmente y sean parte de estas iniciativas. Que podamos crear condiciones para el intercambio y también el interaprendizaje, es muy importante. Poder tener el intercambio de cómo lo hemos hecho y si hay otras mejores prácticas de las cuales podemos aprender. Eso es muy importante. Creemos que en el riesgo tiene que estar implícito el eje de la prevención de la violencia contra las mujeres, es definitivo. Cómo avanzar en la capacidad para hacer incidencia sin que se nos vea quejosas. Creo que es importante tener claro que podamos entendernos que las propuestas son propuestas analizadas, consensuadas en las comunidades y que haya un reconocimiento al trabajo de base de las mujeres en las comunidades. Cómo establecer diálogos también de soluciones conjuntas y que no quede a la decisión de una funcionaria pública nada más, que tiene que asumir toda la responsabilidad, sino que estoy hablando de los municipios, sea de todos los municipios. Creo que, y hemos estado analizando y discutiendo en diferentes espacios, que el tema del cambio climático no puede quedar solo en el debate internacional, sino trascender localmente como un problema de todos y de todas. Porque cómo entender que se nos inunda el pueblo, cómo entender que se cae un cerro, cómo entender que se desborda una laguna,
cómo de entender la deforestación que hay de las costas, cómo entender la contaminación del agua con arsénico, cómo entender muchos fenómenos, los temblores, las tormentas, los ciclones, todo lo que hay en nuestro ambiente, especialmente en estas épocas, y entender que el cambio climático es una cuestión de todos y de todas. Creemos que si no lo logramos, no vamos a poder hablar de construir de manera conjunta un desarrollo humano, donde estemos en conjunto trabajando por un mejor vivir. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señora Hernández. Tan importantes aportes que nos trae el día de hoy. Vamos a leer ahora a continuación en este espacio de preguntas y respuestas algunos de los comentarios que nos han llegado y preguntas también. Parte de María del Milagro Garita Barahona, ella nos comenta: como funcionaria municipal y servidora de mi comunidad, me parece que hablar de desarrollo seguro de los territorios tiene que ver con respeto, con conocimiento real y campo de los territorios, con compromisos que van más allá de procesos políticos, pero que sí se logra a través de políticas claras y acertadas generadas de manera conjunta. Es complejo, pero una vez que se practica se convierte en procesos ricos e inagotables. Y vamos a tener algunas preguntas. Para iniciar, le consultan al señor Uao lo siguiente de parte de Miriam Rojas. ¿Cómo logran la apertura de conciencia para que acepten recibir la educación formal o no formal respetando su cultura? ¿Qué actividades realiza la universidad a manera de ejemplo? Y además, si se alfabetiza a toda la comunidad por rango de edades, ¿qué enseñanzas han obtenido? Señor Uao, tiene usted la palabra. Tiene el micrófono apagado. Muchas gracias, y muchas gracias por la pregunta. Tiene una cantidad de dimensiones adentro que trataré de abordar. Las universidades estamos haciendo un esfuerzo en todas las regiones del país, pero especialmente ahorita en lo que a mí me corresponde el territorio norte-norte y la región Huetar Norte. Nos articulamos las 5 universidades para acompañar a estos territorios según la planificación estratégica del territorio norte-norte que está vigente y que están en proceso de implementación. Eso en ese sentido. ¿Cómo nos hemos acercado? Trabajando con ellos. O sea, nos hemos quitado la visión valle centralista de la acción del Estado y hemos llegado directamente a las comunidades a reunirnos y a trabajar con quienes, con toda la representación comunitaria que está en el Consejo Territorial Rural, que afortunadamente funciona y funciona bastante bien. Habrá mucho que mejorar, pero creo que funciona bastante bien. Entonces, esa representación comunitaria es la que ha permitido llegar hasta las comunidades, hasta las propias bases, pero en esa mirada estratégica que tiene ese plan que ellos están implementando. Entonces, para graficarle un ejemplo, la Universidad Nacional se puso, yo lo digo muy coloquialmente, nos echamos la mochila al hombro y nos fuimos a la comunidad a consultar con ellos, a revisar con ellos los planes, aspiraciones que tiene la comunidad y necesidades de acompañamiento universitario. Entre ellos, le puntualizo uno para comentarles la metodología, digamos, la forma como lo hemos hecho. Nos decían, bueno, el cantón de Huatuso es el cantón que tiene la vocación, todos hacemos turismo, pero este cantón tiene la vocación turística. Y así está documentado y así está en nuestros planes, en nuestro plan territorial y demás. Ocupamos tener aquí gente que tenga habilidades para generar la empresarialidad en materia de turismo sostenible, ecológico, empresarial y demás. Entonces la universidad fue hasta allá hizo todos los procesos, por eso siempre hago una invitación a que las instituciones del Estado deben salir de los edificios y deben instalarse en las comunidades.
La Universidad fue hasta allá, hizo allá, dio allá la información, hizo allá el proceso de selección, hizo allá mismo las entrevistas. Entonces, esa cantidad de personas que han estado en situación de exclusión y que no han tenido ninguna oportunidad, ni siquiera de ir a una sede regional universitaria, pues tuvo la oportunidad de viajar desde su comunidad al centro del cantón, se les visitó en sus propias comunidades y esa ha sido la forma, es decir, sacar al Estado y en el caso de ustedes sacar a la municipalidad para ir hasta sus comunidades. Porque la descentralización y la desconcentración no es un tema de salir del Valle Central a la sede regional y que a la sede regional lleguen todas las comunidades, es de la sede regional también a las comunidades. Entonces, esa ha sido prácticamente la forma. Y también interpretar, participar, escuchar y atender el llamado a la humildad que nos hacen las comunidades, a las instituciones del Estado. Nos dicen, escuchen, nos dicen, acompáñennos, pero aquí también sabemos. Entonces, ese diálogo de saberes es necesario y esa sabiduría comunitaria es necesaria para enriquecer a la institucionalidad, para que la institucionalidad se transforme su forma de atender las necesidades del Estado, de las comunidades. Por ahí vamos y creo que en esa interacción y en esa articulación se logran concretar planes puntuales. Ahí en este territorio concretamos un plan para 5 años de acompañamiento de las universidades a través de esa articulación interuniversitaria con la claridad de que estamos respondiendo. Fuimos a consultar y a proponer las carreras itinerantes y la comunidad nos dijo, además de eso, lo que ocupamos es esto. Y nos cambió por completo la planificación, ¿verdad? Entonces, es tener esa visión y esa humildad de que la institución interpreta a la comunidad y atiende el llamado de la comunidad, porque es la comunidad la que sabe, como decimos popularmente, dónde le aprieta el zapato. Y más aún si tiene un plan, una hoja de ruta, pues hay más posibilidades de hacer un acompañamiento más coherente. Entonces, le ejemplifico únicamente con esto de las carreras itinerantes, pero asimismo se está atendiendo el turismo, asimismo los temas de agua, asimismo los temas de ordenamiento, hasta que lleguen a tener también su plan de ordenamiento territorial, que es el punto de partida para hacer muchos temas de prevención y aprovechamiento de las potencialidades. Gracias, Diana. Muchas gracias, Alejandro. Agradecemos a las personas que han estado conectadas hasta este momento. Le voy a pedir brevemente en 2 minutos a Ana y a Mercedes si quieren realizar algún comentario final para posteriormente hacer el cierre. Entonces, le cedo la palabra en este momento a Ana en 2 minutos para un cierre. Muchas gracias. Bueno, me parece que aquí han salido una serie de planteamientos importantísimos desde la experiencia de cada uno y cada una de nosotras. Y creemos que este tercer encuentro contribuya a un acercamiento de entre las instituciones municipales y las comunidades. Creo que eso ha sido como un común en todas las intervenciones que hoy hemos hecho, de la necesidad de que sí, tiene que fortalecerse a nivel institucional, pero que también esta fortaleza institucional se hará cuando también se vinculen a las comunidades, desarrollando conjuntamente una serie de políticas para la prevención del riesgo, con la coordinación interinstitucional para avanzar en otras necesidades que las comunidades tienen, de manera que se puedan fortalecer esas alianzas, fortalecer las comunidades y para fortalecer y avanzar en un desarrollo seguro. Con participación de las mujeres. Muchas gracias, doña Ana. Doña Mercedes, tiene usted la palabra. Yo me quisiera centrar en que todas las personas somos protagonistas de nuestro propio desarrollo y del desarrollo de nuestro entorno. Y que en ese sentido tenemos que ser conscientes de la importancia de nuestra participación, una participación activa. Y con las actuaciones que hagamos de manera individual y colectiva, sabemos que podemos transformar nuestro entorno. Entonces, en ese sentido, quiero hacer un llamado a que todos seamos conscientes de la importancia que tenemos las personas de manera individual y también de manera colectiva hacer cambios, y hacer cambios en positivo,
En ese sentido, creo que es importante que seamos conscientes de ese poder que tenemos, lo asumamos, nos comprometamos y realmente demos los pasos que hay que dar para cambiar esas realidades. Porque es muy fácil hablar, hacer una presentación, pero cuando entramos a hacer cambios, muchas veces nos quedamos en la posición más cómoda, bueno, a mí no me afecta tanto. Yo creo que tenemos que asumir esa responsabilidad que tenemos individual y colectiva de cambiar lo que sabemos que no está funcionando y que nos está afectando de manera negativa. Y eso implican costos, sí, personales, sí, pero hay que asumirlos, porque si no, no vamos a cambiar las cosas. Y es el principal que quiero hacer, agradecerles por la invitación a la Universidad Nacional, al Mideplan, felicitarles por este segundo encuentro de la Mesa de Gestión del Riesgo y desearles que estos encuentros no solamente sean un espacio de discusión, de diálogo, de elaboración de propuestas, pero sobre todo que generen esas redes fundamentales de articulación de trabajo para seguir avanzando y cambiando esa realidad para poder reducir el riesgo de desastres en toda Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Peñas. Queremos agradecer nuevamente a las personas panelistas que nos acompañaron en este espacio denominado Desarrollo Seguro en los Territorios en el marco de este segundo Encuentro Nacional de Gestión de Riesgo en el ámbito local municipal. Para concluir, compartiré con ustedes algunas reflexiones finales que son fruto del trabajo de la planificación de este bloque y que recogen elementos de lo anteriormente expuesto. Es importante decir que las unidades territoriales son resultado de procesos históricos en los cuales no solo se gestionan los riesgos y se materializan los desastres, sino que también se materializan las relaciones entre las personas, el ambiente, así como entre los grupos de personas. Relaciones que se dan bajo dinámicas económicas, políticas, sociales, culturales y que muchas veces se convierten en opresoras. Por esas dinámicas y su relación con la gestión del riesgo es imperativo hablar de un desarrollo seguro en los distintos niveles territoriales y de manera específica en el que nos reúne hoy, el nivel local. Es importante abordar ese desarrollo desde una visión de equilibrio entre el crecimiento, la equidad distributiva y la sostenibilidad ambiental, así como los procesos de inclusión de los grupos de personas que han sido históricamente discriminados. La institucionalidad que representa los territorios son los gobiernos locales, por lo que es de vital importancia crear, fortalecer y revisar las capacidades municipales con el fin de contribuir a ese desarrollo seguro en los territorios que hemos reflexionado el día de hoy. Además, se debe pensar en ese desarrollo territorial seguro, donde la producción y las dinámicas locales preserven el ambiente y los recursos, y que todas las acciones sociales, políticas, económicas y culturales vayan en línea con la reducción del riesgo como construcción social que es, considerando la convivencia de las distintas poblaciones que habitan un mismo territorio y donde se prevenga y reduzca cualquier tipo y forma de violencia. El desarrollo seguro refiere justamente al alcance de las libertades humanas, como bien lo decía el señor Uao, de una manera contextualizada a cada territorio y población. Este alcance, efectuándose de una manera segura, que invita a profundizar en las causas de las condiciones de la vulnerabilidad que impacta a las personas, muchas veces de manera diferenciada, y con la promoción de la prevención y la generación de resiliencia, procesos en los que cada persona cuenta. Esta mirada se fortalece con lo que doña Mercedes vino a compartirnos sobre el desarrollo territorial como elemento de transformación de las realidades que atravesamos en los distintos contextos, procesos transformativos en los que convergen diferentes dimensiones del desarrollo, tales como el humano, el social, el institucional, el económico y ambiental, y que se alimenta del potencial existente en los territorios y las personas que los habitan, así como las plataformas de articulación existentes. Por su parte, doña Ana nos recuerda que como parte de la visión de desarrollo seguro en los territorios y la transformación que se debe generar, está el trabajo de los grupos de mujeres
como sujetas de derechos y gestoras del desarrollo local, en donde el acceso a la información y las capacidades técnicas tienen un papel fundamental. Y finalmente, don Alejandro nos invita a pensar en esa diversidad de actores, actrices, instituciones, geografías y otros múltiples factores que comparten e inciden en el territorio. Diversidad que debe trabajar de manera conjunta por el desarrollo humano. Además, nos recuerda que es de vital importancia reconocer los saberes comunitarios en el trabajo participativo y las estrategias de educación formales, pero también las no formales. También nos recordó que el territorio seguro debe enfocarse con políticas públicas focalizadas e integrales a través de procesos de articulación multinivel y con un abordaje desde los derechos humanos. Esperamos que las reflexiones planteadas sean un impulsor de acciones en pro de un desarrollo seguro en el nivel territorial local, a favor de la reducción de riesgos y en donde todas las personas tengan los mismos accesos, seguridad y goce pleno de sus derechos humanos. Sin más, esperamos que hayan podido disfrutar de este bloque y les agradecemos nuevamente su participación. Buenos días.